Mi madre rompió un cuenco sin querer. Entonces mi marido le dijo que se fuera. Inmediatamente, cogí los 100.000 euros que mis padres me dieron para la boda y volví a casa de ellos, dejando a toda la familia de mi marido atónita ante la amenaza de perder su hogar. Aquella noche, yo estaba de pie frente a la isla de la cocina. Acababa de levantar una cazuela con lubina a la sal cuando oí el reloj de pared dar las 9:30. La cocina estaba inundada de luz. La superficie de granito brillaba. El aroma del ajo sofrito se mezclaba con el de la lubina al horno, el de unos espárragos de Navarra a la plancha y el frescor de una ensalada de brotes tiernos recién cortada. Llevaba preparando esta cena desde mediodía. No era por ninguna celebración especial, sino porque mi marido me había dicho que esa noche vendría un invitado importante a cenar, así que todo tenía que estar perfecto para mantener el buen nombre de la familia. Me había acostumbrado a esas dos palabras desde que me casé con él, guardar las apariencias. Mi marido se llama Mateo. Hace 3 años, cuando acabábamos de casarnos, llegué a pensar que un hombre que se arrodillaba en medio de un aparcamiento para atarle el cordón del zapato a su mujer, que le llevaba una bolsa llena de naranjas a su suegra desde el hospital, que recordaba cuándo su suegro debía tomar la medicación para el corazón, tenía que ser, por fuerza, un hombre de buen corazón. Me llevó mucho tiempo comprender que hay personas que solo son expertas en hacer el bien donde otros pueden verlas. Hija, ¿puedo ayudarte a poner los platos? Me giré. Mi madre estaba en el umbral de la cocina. En la mano todavía sostenía un viejo pañuelo de color crema. Llevaba usándolo más de 10 años. En una esquina tenía bordada con hilo verde una pequeña letra A, la inicial de mi nombre, Alba, una obra mía de cuando aprendí a bordar en segundo de la ESO. Llevaba una blusa de manga larga de color marrón claro y un pantalón negro. El pelo recogido en una coleta pulcra. Desde que vino del pueblo a Madrid, su forma de caminar siempre era lenta y silenciosa, como si temiera molestar a los habitantes de la casa. Y eso que esta era la casa de su propia hija. Mamá, esta noche descansa, ya me encargo yo de todo. Ella sonrió. Una sonrisa tan sincera que me hizo sentir lástima. Solo es preparar la cena. Deja que te ayude un poco. Llegas de trabajar y todavía tienes que preparar todo esto. Me da pena verte así. No tuve corazón para negarme. Abrí un armario de la cocina, cogí una vajilla de cerámica y dudé un instante antes de que mi mano alcanzara el estante, más alto, donde un cuenco de cerámica de reflejo metálico, de un intenso color, azul, reposaba solo. Era un cuenco que Mateo había traído de una subasta de antigüedades en Manises. Si era valioso o no, no lo sabía. Lo que sí sabía es que, desde que lo compró, me había repetido incansablemente que nadie, absolutamente nadie, podía tocarlo. Sin embargo, esa misma tarde fue él quien me llamó para pedirme que pusiera el cuenco en la mesa, porque su invitado era un coleccionista de antigüedades y verlo le causaría una gran impresión. Coloqué el cuenco con sumo cuidado mientras le advertía a mi madre. Este cuenco resbala mucho, mamá. Déjame que lo lleve yo. Mi madre asintió, cogió los cubiertos y los fue colocando ordenadamente junto a cada sitio. Su figura, ligeramente encorvada bajo la luz cálida, me hizo recordar de repente nuestra casa en el pueblo de La Mancha. Antaño, mi padre enseñaba lengua y literatura en el instituto, mientras que mi madre trabajaba como enfermera en el centro de salud. Vivieron toda su vida con sencillez, pero cuando me iba a casar, mis padres vendieron una parcela de tierra al lado de la carretera principal, lo sumaron a todos sus ahorros de años y me dieron exactamente 100.000 euros como ayuda para empezar. Mi padre solo me dijo una frase: tu madre y yo no te damos riquezas, solo queremos que entres en casa de otros sin tener que agachar la cabeza. Y yo había creído que no la agachaba. Hija, esto se pone en el centro de la mesa, ¿verdad? Estaba cortando pepino cuando oí la voz de mi madre. Acababa de girarme con la intención de decirle: deja que lo lleve yo, pero ya era demasiado tarde. El cuenco de cerámica se deslizó de las manos de mi madre. Un sonido seco, agudo y quebradizo resonó en la silenciosa cocina. No fue un estruendo, pero bastó para ponerme la piel de gallina. Los fragmentos de cerámica se esparcieron por todas partes. Un pequeño trozo me rozó el pie y rodó lejos. Mi madre se quedó paralizada, con el rostro pálido como la cera. Por puro reflejo, se agachó. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger los trozos.
Mamá, no lo toques, te vas a cortar. Avancé rápidamente para ayudarla a levantarse, pero casi en el mismo instante la puerta principal se abrió. Mateo había vuelto. Entró a toda prisa, sin siquiera quitarse los zapatos. Sus ojos ya estaban fijos en el suelo de la cocina. Lo supe en ese momento. En ese único segundo, ya había visto la pila de cerámica rota y la mesa del comedor aún por poner. Mi madre a mi lado tenía una expresión de pánico. ¿Qué ha pasado?, preguntó él. Su voz era seca y cortante. Me puse medio paso por delante de mí. Madre, se le ha caído sin querer. Ahora mismo lo recojo. Mateo no me miró a mí. Miró a mi madre. ¿Sabe usted cuánto cuesta este cuenco? Los labios de mi madre se movieron, pero fue incapaz de responder. Yo tampoco quería saber cuánto costaba. Para mí, esta cena debería ser más valiosa que un cuenco. Mateo, es solo un objeto, intenté calmar mi voz. Ha sido un accidente. Se rió con cinismo. ¿Solo un objeto? ¿Sabes que tuve que esperar casi medio año para poder comprarlo? ¿Hay algo en esta casa que valores, Alba? No tuve tiempo de responder. Mi suegra entró desde el salón. Se apoyó en el marco de la puerta. Sus ojos recorrieron la pila de añicos hasta el rostro de mi madre, y luego suspiró con ese aire de superioridad que la caracterizaba. La gente mayor, cuando ya no tiene fuerza en las manos y en los pies, no debería tocar cosas caras. ¿O es que esto es el pueblo, donde se puede hacer lo que a una le da la gana? Sentí que me ardían las orejas. Esta casa no tenía asistenta. Durante 3 años, desde hacer la compra, cocinar, lavar hasta atender a los invitados, todo, lo había hecho yo. Pero mi suegra siempre hablaba como si yo viviera de prestado, gracias a su generosidad. Mi madre agachó la cabeza. Su voz era un susurro. Lo siento, no ha sido a propósito. Una mujer de casi 60 años, que durante toda su vida había cuidado de cientos de pacientes y que jamás había levantado la voz. A nadie. Ahora tenía que estar en casa de su propia hija pidiendo disculpas con voz temblorosa. Me dolió el corazón. Mateo miró a mi madre y pronunció una frase que, hasta el día de hoy, cada vez que la recuerdo, siento un escalofrío en la espalda. Si sabes que aquí no encajas, no vuelvas. Esta noche lo mejor es que te vayas a casa. Creí haber oído mal. ¿Qué has dicho? Mateo se giró hacia mí. Su expresión no había cambiado en absoluto. He dicho que le digas que se vaya. Que no lleguen los invitados y vean este desastre. Mi madre me agarró la muñeca. A toda prisa. La tenía helada. No pasa nada, hija. Si me voy a casa no pasa nada. He venido y solo os he causado problemas. Esa última frase fue como echar sal en la herida. ¿Problemas? Mi madre había venido a visitar a su hija, trayendo naranjas, dulce de membrillo y varios botes de aceite de romero para mí, suegro, que a menudo se quejaba de las articulaciones. Y al final, tenía que admitir que ella misma era la fuente de los problemas. Miré las baldosas. Entre la pila de fragmentos del cuenco, el pañuelo crema de mi madre se había caído de su bolsillo en algún momento. En la esquina, el bordado de la letra A con hilo verde ya estaba un poco descolorido. Un trozo de cerámica lo había rasgado, justo en la letra. Por alguna razón, ese pequeño desgarro me dolió más que la frase «vete a casa» de antes. Levanté la cabeza, miré a mi marido y luego a mi suegra, que estaba de brazos cruzados junto a la puerta de la cocina bajo la luz amarillenta. De repente, me di cuenta de que hay cosas que, una vez rotas, nunca pueden volver a pegarse. No el cuenco, sino el corazón de las personas. Acompañé a mi madre hasta el salón. Mi voz sonaba extraña, baja pero firme. «Mamá, vamos, haz la maleta. Esta noche te llevo a dormir fuera». A mis espaldas, Mateo gruñó. «Alba, no te pases». No me giré. Solo sentí la mano de mi madre apretar la mía con más fuerza, con más temblor, y en mi cabeza, por primera vez, surgió un pensamiento muy claro. Si esta noche me quedaba callada, nunca más en mi vida podría volver a levantar la cabeza. Llevé a mi madre a la pequeña habitación de invitados al final del pasillo, el lugar donde solía quedarse cada vez que venía del pueblo. Yo misma la había decorado en nuestro primer año de matrimonio, cambiando las cortinas por unas de color crema para que no entrara demasiada luz, y añadiendo una estantería de madera junto a la cama para que pudiera dejar sus gafas de leer, el medicamento, para el reuma y su cuaderno de notas, donde a menudo apuntaba recetas para mí.
Sin embargo, en 3 años, mi madre solo se había quedado aquí unas pocas veces. Cada vez que venía, se comportaba con la timidez de un huésped de paso. Se levantaba muy temprano, doblaba la manta con esmero y, cada vez que entraba o salía de la habitación, cerraba la puerta con suavidad, como si temiera molestar. Vi la bolsa de tela con estampado de flores que mi madre acababa de abrir. Dentro solo había 2 mudas de ropa, una caja de tiritas y una bolsa de naranjas, que ni siquiera había tenido tiempo de sacar. De repente, sentí que se me humedecían los ojos. Mamá, siéntate, ya lo recojo yo todo. Mi madre negó con la cabeza. Su voz todavía intentaba sonar tranquila, como si lo que había pasado en la cocina fuera solo un pequeño incidente. No es nada, solo son 4 cosas. Sal tú, los invitados están a punto de llegar, no les hagas esperar. Me quedé quieta frente a ella. Si esto hubiera sido en el pasado, muy probablemente habría salido, tragándome el dolor y diciéndome a mí misma: cuando acabe todo, esta noche le pediré perdón a mamá. Le diré que estoy atrapada entre mi marido y ella, y que por eso he tenido que ceder. Pero, por alguna razón, el sonido de un cuenco roto me había hecho sentir un cansancio inmenso de esa costumbre de ceder. Ceder una vez se convierte en 2. Ceder 10 veces se convierte en toda una vida. El que salía herido no era Mateo. La humillada no era mi suegra, sino mi madre y yo misma. Mamá, esta noche no volvemos al pueblo. Te llevo a un hotel cercano para que descanses. Mañana por la mañana iré a verte. Ella se quedó atónita y me miró. En sus ojos había una preocupación mucho mayor que su propio dolor. Hija, no hagas esto más grande. Una mujer, en su matrimonio, gana con la paciencia. Yo puedo volver sola. Cojo un taxi hasta la estación. Todavía sale el último autobús. No, puede ser, dije en voz baja pero firme. Ya es de noche, ¿cómo vas a ir sola? No, me quedo tranquila. Mi madre suspiró. Se sentó en el borde de la cama y se frotó las rodillas, una costumbre que tenía cada vez que pensaba en algo difícil de decir. Antes de que te casaras, tu padre y yo teníamos mucho miedo de que lo pasaras mal. Por eso, cuando hablamos de la boda, cualquier cosa que su familia pidió, las costumbres, los regalos, tu padre y yo intentamos cumplirlo todo. Esos 100.000 euros no te los dimos para presumir de dinero, solo esperábamos que tuvieras voz en casa de tu marido. Creía que con ese dinero te respetarían un poco más. Se detuvo ahí, agachando la cabeza rápidamente para ocultar el enrojecimiento de sus ojos. Me senté a su lado y le cogí la mano, en la que ya se marcaban las venas azuladas. Mamá, lo siento. ¿Por qué te disculpas tú? Se sorprendió. Porque yo... Mi voz sonaba ronca. Creí que había elegido a la persona correcta. Creí que era respetuoso, responsable. Cuando papá estuvo enfermo, vino al hospital a encargarse de todo. Incluso recordaba cuáles eran tus flores favoritas. Llegué a pensar que mi vida era muy afortunada. Resultó que todo lo que vi era solo lo que él quería que yo viera. Mi madre guardó silencio un buen rato y luego me acarició el pelo, como cuando era niña. Hija mía, en este mundo, equivocarse al juzgar a una persona no es un pecado. Lo peor es darte cuenta y seguir engañándote a ti misma. Esa frase dio justo en el punto que llevaba un año tratando de evitar. No es que no viera cómo Mateo había cambiado. Lo veía. Lo veía durante las cenas, cuando solo estaba pendiente de su móvil, dejándome hablar sola. Lo veía cada vez que mis padres venían, saludándolos apenas y buscando una excusa para salir. Veía a mi suegra empezar a tratar esta casa como si fuera suya, y a mí como la encargada de la cocina. Lo veía todo, pero seguía aferrándome a los viejos recuerdos para calmarme, diciéndome que cualquier hombre tiene sus momentos de presión, que en un matrimonio hay que ser comprensivos. Resulta que hay cosas que, cuanto más las comprendes, más se descontrolan. Desde el salón oí que subían el volumen de la televisión. Luego, la voz de mi suegra llamando: Alba, ¿dónde estás? Recoge la mesa, que los invitados están a punto de llegar. Me levanté. Sabía que tenía que salir no para recoger la mesa, sino para dejar las cosas claras. Mi madre también se levantó, quizás por miedo a que no pudiera enfrentarme a ellos sola. Me giré y le dije: Mamá, quédate aquí sentada. Ya salgo yo. Pero ella siguió caminando en silencio detrás de mí,
con pasos tan ligeros que parecía temer que sus pisadas incomodaran a alguien. Mateo estaba sentado a la mesa del comedor. Delante de él había una taza de té caliente que yo había preparado media hora antes. Mi suegra estaba sentada en la silla de enfrente, con el mando en la mano y la vista fija en la pantalla. La escena era tan tranquila que resultaba absurda. Como si a quien acabaran de echar no fuera mi madre, como si ese cuenco fuera más importante que la dignidad de una persona. Me detuve en medio del comedor. Esta noche no hay ningún invitado, ¿verdad? Mateo levantó la cabeza, sorprendido de que le preguntara algo tan directamente. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que desde el principio no había ningún invitado. Solo querías que todo pareciera perfecto. Y si algo no, salía como querías, podías culpar a otra persona. Le miré fijamente a los ojos. Si de verdad hubiera un invitado, a estas horas ya habría llegado. Mi suegra me lanzó una mirada de reproche. ¿Esa es forma de hablarle a tu marido, Alba? Me volví hacia ella. Pilar, estoy hablando con respeto. Si he estado callada, hasta ahora es porque pensaba que aún quedaba un mínimo de consideración mutua. Pero mi madre no ha hecho nada que merezca que la echen de casa de su propia hija. Mateo golpeó la taza de té contra la mesa. Esta es mi casa, Alba. No. Hables como te dé la gana. Sonreí, pero mi corazón estaba helado. ¿Tu casa? Pronuncié cada palabra lentamente. Esta casa se compró después de casarnos. La entrada la dimos con el dinero que me dieron mis padres. La reforma interior también se pagó con mis ahorros. ¿Dices que es tu casa? ¿No te parece gracioso? Quizás era la primera vez que hablaba así delante de mi suegra, así que ambos quedaron callados. Mateo me miró con furia, intentando adivinar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Fue mi suegra quien habló primero. El dinero de quien sea una vez casados es de los dos. Una hija que se casa pertenece a la familia del marido. ¿Por qué sigues mencionando a tu familia de origen? ¿Te parece apropiado? Sí, soy parte de la familia del marido. Mi voz sonaba increíblemente tranquila. Cuanto más tranquila, más fría. Pero mi madre sigue siendo mi madre. Nadie tiene derecho a decirle que se vaya de mi casa. Usé la palabra vaya a propósito, exactamente como la había usado Mateo en la cocina. La habitación se quedó en silencio durante unos segundos. Mi madre estaba de pie, detrás de mí. Sabía que estaba muy avergonzada, con mucho miedo de que los vecinos o el portero oyeran la discusión. Toda su vida había vivido con corrección, sin desear jamás que su hija montara una escena en casa de su marido. Y precisamente por eso, no podía permitir que siguiera cediendo. Mateo se levantó. ¿Quieres parar ya? Por una tontería estás actuando como si esta familia fuera cruel con tu madre. Le miré y, por primera vez, vi con claridad la expresión de quien elude su responsabilidad en el rostro del hombre en quien tanto había confiado. ¿Una tontería? Pregunté. Le dices a mi madre que se vaya a casa por la noche por un cuenco. Mi madre ya te ha pedido perdón, pero no. Has parado. Si hoy quien lo hubiera roto fuera tu madre, ¿te habrías atrevido a decirle lo mismo? Mateo no respondió. Su silencio era la respuesta. Mi suegra intervino, molesta. Ya basta. De tal palo, tal astilla. Lleváis aquí un día y ya habéis puesto la casa patas arriba. Si tampoco a gusto estáis, volveos al pueblo. Nadie os retiene. Me giré y la miré fijamente durante un largo rato. Antes, cada vez que ella hablaba con sarcasmo, yo siempre elegía sonreír con comprensión, pensando que como nuera debía saber cuál era mi lugar. Pero esa noche, por alguna razón, vi una cosa con meridiana claridad. Saber estar en el cuara, lugar equivocado, solo hace que los demás piensen que eres débil. Bien dije, nos iremos, pero no porque no estemos a gusto, sino porque esta casa ya no es un lugar digno para que mi madre ni siquiera cene. El rostro de Mateo se endureció. Se acercó a mí a grandes zancadas. Alba, repite lo que has dicho. No retrocedí. Ya he hablado suficiente. Esta noche acompañaré a mi madre a salir. No es asunto. Lo hablamos mañana por la mañana. Me miró con rabia. Sabía lo furioso que estaba, pero extrañamente ya no sentía el miedo de siempre. Quizás porque la parte más herida de mí ya había tocado fondo. Y cuando uno toca fondo, o se hunde o se levanta. Oí la voz de mi madre muy queda a mis espaldas. Hija, me giré y le cogí la mano. Seguía fría, pero ya no temblaba tanto. Cogí la bolsa de tela con flores de mi madre. Al pasar junto a la mesa del comedor,
que todavía desprendía el aroma de la comida, la lubina aún caliente, los espárragos todavía fragantes, un banquete completo como el de cualquier otra familia, solo que sin lo más valioso, la conciencia. Cuando llegué a la puerta, Mateo me llamó en voz alta. Alba, si sales por esa puerta no te arrepientas. Me detuve un instante, sin girarme. Quien debería tener miedo de arrepentirse no soy yo. Abrí la puerta. El viento de la noche entró, trayendo el aire fresco del principio del verano y el sonido de los coches desde la calle. Mi madre caminaba a mi lado. Sus pasos eran lentos, pero su espalda estaba más erguida que antes. Supe que, desde ese instante, otra puerta en mi vida también acababa de cerrarse. Sin estrépito, sin ruinas, pero lo suficiente para hacerme comprender que mañana, al despertar, no podría seguir viviendo como antes. Solo al salir del portal del edificio me di cuenta de lo tarde que era. La hilera de farolas se extendía larga, su luz amarilla reflejándose en el asfalto, ligeramente húmedo por el rocío. El tráfico no era tan denso como durante el día, pero creaba un flujo constante. Le cogí la mano a mi madre y bajamos lentamente los escalones. El portero nos miró con cierta duda, como si quisiera preguntar algo, pero luego desistió. Quizás estaba acostumbrado a ver a los residentes entrar y salir. Solo que esta noche había algo diferente, pero nadie se atrevía a meterse. ¿Tienes frío, mamá?, le pregunté. No te preocupes, negó, con la cabeza. No te preocupes por mí. ¿Tú estás bien? Esbocé una leve sonrisa, aunque no estaba segura de si era para tranquilizarla a ella o a mí misma. Estoy bien. En realidad, mi corazón no estaba nada bien. No por miedo, sino porque al cruzar esa puerta, supe que ya no había camino de vuelta. En los días anteriores, por mal que me sintiera, aún podía consolarme pensando que todo se arreglaría. Pero desde esta noche, todo se había vuelto nítido. Tan nítido, que ya no se podía disimular. Pedí un BTC. Mientras esperábamos, nos quedamos juntas en el borde de la acera. Mi madre tiró suavemente de la manga de mi blusa. Y si vuelves a entrar, deja, que me vaya yo sola. Si esta noche no duermes en casa, mañana la gente hablará. Miré a mi madre y vi claramente la preocupación en sus ojos. Toda su vida la había pasado pensando en el qué dirán. Miedo a molestar, miedo a tener mala fama. Incluso cuando la echaban de casa de su propia hija, lo primero que pensaba era en la reputación de su hija. No voy a volver a entrar, dije. ¿Dónde? Vayas tú, voy yo. El coche llegó. Le abrí la puerta a mi madre y luego rodeé el vehículo. Cuando el coche arrancó, miré hacia atrás, hacia la casa. Las luces seguían encendidas, las cortinas echadas. Todo dentro probablemente seguía igual. Solo las dos personas que acababan de salir ya no eran las mismas. Reservé una habitación en un pequeño hotel no muy lejos de allí. No era un hotel de lujo, pero estaba limpio y era tranquilo. El recepcionista nos miró a las 2, quizás adivinando que éramos huéspedes de última hora, pero lo gestionó todo rápidamente y sin hacer muchas preguntas. Acompañé a mi madre a la habitación, abrí la puerta y encendí la luz. La habitación estaba ordenada, con 2 camas individuales y una pequeña mesa junto a una ventana con cortinas de color gris claro. Descansa, mamá. Dejé su bolsa sobre la cama. Voy a prepararte agua caliente para que te laves la cara. Mi madre se sentó en el borde de la cama, miró a su alrededor un momento y luego suspiró aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Aquí también se está a gusto. Al menos, no hay que verle la cara a nadie. La frase sonó ligera, pero supe cuánta amargura contenía. Entré en el baño, abrí el grifo y le llevé una toalla. Cuando volví, la vi sentada con la espalda recta, las manos sobre las rodillas y la mirada perdida. Le di la toalla y me senté frente a ella. Mamá, ¿estás enfadada? ¿Conmigo? Levantó la cabeza sorprendida. ¿Por qué iba a estarlo? Porque he permitido que pases por algo así, dije en voz baja. Si hubiera sido más firme, desde el principio quizás lo de esta noche no habría pasado. Mi madre negó con la cabeza, su voz se suavizó. Hija, la vida no siempre se ve con claridad desde el principio. A veces tenemos que recorrer un camino muy largo y tropezar para entender las cosas. Lo importante es qué elección tomas una vez que lo has entendido. Me quedé en silencio. Entendía lo que quería decir, pero ninguna elección era fácil.
Quedarse significaba seguir cediendo, seguir aceptando. Irse significaba enfrentarse a muchísimas cosas. Las habladurías, el trabajo, el patrimonio y las dos familias. Cada camino tenía su precio. Te pregunto una cosa, dijo mi madre lentamente. Si esta noche volvieras a entrar como si no hubiera pasado nada, ¿podrías vivir como antes? No respondí de inmediato. Recordé las cenas silenciosas, las indirectas de mi suegra por tonterías, la mirada fría de Mateo cuando estaba descontento. Recordé la figura de mi madre, de pie en medio de la cocina, agachando la cabeza para pedir perdón por un cuenco. Al pensar en eso, sentí como si me estrujaran el corazón. No podría, dije en voz baja. Entonces ya tienes la respuesta, sintió mi madre. Sí, vives tragándote la amargura cada día. Llegará un momento en que dejarás de ser tú misma. Agaché la cabeza. Las lágrimas, sin saber desde cuándo, ya caían sobre el dorso de mi mano. No lloraba a mares, solo las dejaba fluir en silencio, como una forma de soltar todo lo que llevaba demasiado tiempo contenido. Esa noche dormimos en camas separadas. Apagué la luz, pero no pude dormir. El zumbido regular del aire acondicionado, el sonido lejano de los coches en la calle. Mi madre se movió varias veces en la cama y luego se quedó quieta. Supe que ella tampoco dormía. Encendí el móvil y lo volví a apagar. Tenía varias llamadas perdidas de Mateo, pero no le devolví la llamada. No quería hablar mientras ambos estuviéramos enfadados. Las palabras dichas en ese momento solo empeorarían las cosas. Me quedé tumbada mirando el techo. Mi mente era un torbellino. Desde que me casé, siempre había intentado mantener la paz en la paz. Familia. Pensaba que si cedía un poco, todos estarían más cómodos. Pensaba que, mientras cumpliera bien mi papel, los demás lo verían. Pero resulta que hay personas que, cuanto más te ven ceder, más lo consideran normal. Casi al amanecer conseguí dormir un poco. A la mañana siguiente, me desperté antes que mi madre. Bajé, compré 2 desayunos y los subí. Cuando volví a la habitación, mi madre ya estaba despierta, doblando su ropa. Mamá, desayuna primero. Puse la comida sobre la mesa. Mi madre me miró un momento y luego preguntó: ¿qué planes tienes para hoy? Respiré hondo. Voy a volver a casa para hablar tranquilamente con Mateo. Mi madre asintió, sin preguntar más. Entendía que había cosas que su hija debía afrontar sola. Haz lo que creas que es correcto, dijo. Tu madre no. Teme vivir con dificultades. Solo temo que sufras y no te atrevas a dar el paso. Comí un poco y me cambié de ropa. Antes de irme, abracé a mi madre. Me dio unas palmaditas en la espalda. Unas palmaditas que conocía desde niña, cada vez que me enfrentaba a una dificultad. Ve, hija, dijo. Te espero aquí. Bajé y pedí un taxi para volver a la casa de ayer. Cuando el coche se detuvo frente al portal, respiré hondo una vez más y salí. El portal era el mismo. Las plantas del jardín seguían verdes. Nada había cambiado. Pero sabía que la persona que entraba hoy ya era diferente. Abrí la puerta y entré. En el salón, Mateo estaba sentado en el sofá. Delante de él, una taza de café a medio beber. Me miró. Su mirada ya no era de rabia como la noche anterior, sino fría y difícil de interpretar. Has vuelto, dijo. Asentí. Tenemos que hablar. Se recostó en el sofá y cruzó los brazos. ¿De qué? ¿Quieres hablar? Me quedé de pie frente a él, manteniendo la voz tranquila. Anoche cruzaste un límite. Mateo sonrió con desdén. Solo dije la verdad. ¿La verdad? Repetí. ¿La verdad es que echaste a tu suegra de casa por un cuenco? ¿La verdad es que no respetas a la mujer que dio a luz a tu esposa? ¿Sí? Esa es la verdad a la que quieres aferrarte. Entonces no vamos por el mismo camino. Me miró con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿qué quieres? No evité su mirada. Quiero que le pidas perdón a mi madre. La habitación se quedó en silencio. Mateo se rió en voz baja, como si acabara de decir algo ridículo. Imposible, dijo. Asentí, sin sorprenderme. Entonces, no hay nada más que hablar. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Le miré directamente a los ojos. Me mudo fuera por un tiempo. Necesitamos tiempo para pensar. Mateo se levantó, de un salto. Alba, te estás pasando. El que se pasó fuiste tú anoche. Repliqué. Hoy solo me estoy deteniendo donde debería. Nos miramos fijamente, sin que ninguno de los dos dijera nada más.
Sabía que esto era solo el principio, que por delante quedaban muchas cosas por resolver, pero al menos ya había dado el primer paso. Me di la vuelta y me dirigí a mi habitación, dispuesta a hacer la maleta. Entré en el dormitorio, el espacio que durante 3 años había considerado mi lugar más seguro. La puerta del armario estaba entreabierta. El vestido que llevé ayer seguía colgado en una percha. El aroma de mi perfume aún flotaba en el aire. Todo seguía igual. Solo el sentimiento en mi corazón ya no era él y mismo. Abrí el armario y saqué una maleta. Esta maleta gris fue lo que traje la primera vez que vine como nuera. En aquel entonces, mi madre metió con esmero bolsitas, con medicinas, aguja e hilo, mientras me daba 1000 recomendaciones, como si me fuera a un lugar muy lejano. Nunca pensé que un día sacaría esta misma maleta para abandonar mi propia casa. Fui doblando la ropa una por una, sin prisa pero sin vacilar. Ropa de trabajo, ropa de casa, pequeñas cosas como pañuelos, maquillaje, todo lo coloqué ordenadamente. No me llevé mucho, solo lo esencial. El resto lo dejé, no por apego, sino porque sabía que no me iba para siempre. Solo me detenía un momento para verlo todo con más claridad. Fuera oía los pasos de Mateo, yendo y viniendo por el salón. No entró en la habitación, pero tampoco se fue de casa. Quizás esperaba que cambiara de opinión, o al menos que me ablandara como de costumbre. Pero esta vez, yo misma sentía la diferencia. Ya no quería ceder por costumbre. Subí la cremallera de la maleta. El sonido retumbó en la silenciosa habitación. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Mateo estaba en el umbral, mirando hacia adentro. ¿De verdad lo vas a hacer?, preguntó. Me giré para mirarlo. Ya, te lo he dicho. Entró, manteniendo una distancia prudente, ni demasiado cerca, ni sintiéndose un extraño. ¿Solo por lo de anoche? No es solo por lo de anoche, respondí. Es por todo lo que se ha ido acumulando. Mateo se quedó en silencio. Un momento y luego suspiró. Reconozco que anoche me dejé llevar por la rabia, pero también tienes que entender que ese cuenco no era uno cualquiera. Le miré, sintiendo que algo en mi corazón acababa de caer, muy suavemente pero con una claridad meridiana. Todavía estaba hablando del cuenco. Porque es la realidad, dijo él, su voz empezando a sonar un poco irritada. No puedes obligarme a actuar como si no hubiera pasado nada. No te obligo a actuar como si nada, dije, lentamente. Solo quiero que sepas que es más importante. Mateo frunció el ceño. Estás exagerando. Para ti es un problema pequeño, asentí, pero para mí es tu forma de tratar a mi madre. La habitación volvió a quedar en silencio. Vi un atisbo de duda en los ojos de Mateo, pero pasó tan rápido como una pequeña onda que él mismo extinguió. No pretendía ofender, dijo con voz más baja. Simplemente no me gusta que otros rompan mis cosas. ¿Otros?, repetí. Es mi madre. Mateo no dijo nada más. Comprendí. Para él, ese límite nunca había estado claro. Mi madre era mi pariente, pero en su mente seguía siendo otra persona. Arrastré la maleta hacia la puerta. Al pasar a su lado me detuve un instante. No necesito que seas perfecto, dije. Solo necesito que respetes a las personas que son importantes para mí. Si ni siquiera puedes hacer eso, no tiene sentido que me quede aquí. Mateo desvió la mirada sin mirarme. Como quieras. Esas 2 palabras sonaron ligeras, pero me helaron el corazón. 3 años de matrimonio resumidos en una frase. Como quieras. Saqué mi maleta. Mi suegra estaba sentada en el salón. Al verme, solo me echó un vistazo y luego apartó la cara sin decir nada. Ni una palabra para retenerme, ni una pregunta. Yo tampoco me detuve. Hay relaciones que, cuando llegan a este punto, las palabras solo lo hacen todo más pesado. Salí de casa, cerrando la puerta a mi espalda. Esta vez no miré atrás. Pedí un taxi para volver al hotel. Mi madre todavía me esperaba. Al verme arrastrar la maleta, se levantó de inmediato. ¿Ya te has decidido?, preguntó. Asentí. Mudo fuera por un tiempo. Mi madre miró mi maleta y luego a mí. Su mirada estaba llena de preocupación y compasión. ¿Ya tienes dónde quedarte? Voy a alquilar un estudio pequeño cerca de la oficina, dije. Allí es más práctico y tranquilo. En realidad aún no lo había alquilado, pero sabía que tenía que hacerlo. No, podía preocupar más a mi madre. ¿Vienes conmigo?, le pregunté. Negó con la cabeza. Estaré aquí unos días y luego volveré al pueblo.
Tú todavía tienes tu trabajo, muchas cosas que resolver. No quiero molestarte. Estuve a punto de decir algo, pero me lo guardé. Entendía a mi madre. Siempre elegía la forma menos molesta para los demás, incluso cuando era ella quien más necesitaba atención. En unos días, te acompaño a casa, dije. No me quedo tranquila si te vas sola. Mi madre sonrió levemente. Está bien, te haré caso. Esta tarde empecé a buscar alojamiento. Vi varios estudios cerca de la oficina. Finalmente elegí uno pequeño, suficiente para una persona. No era tan espacioso como la casa ni lujoso, pero estaba ordenado y tenía todo lo necesario. Lo más importante era que allí podía respirar con normalidad. Al día siguiente me mudé. Mi madre vino conmigo, ayudándome a colocarlo todo. Limpió la mesa, dobló la manta, colgó la ropa en el armario, como si estuviera preparando una nueva vida para mí. Es pequeño pero acogedor, dijo mi madre, mirando la habitación. Asentí. Para mí es suficiente. Esa noche cenamos comida para llevar. No había platos especiales, ni una gran mesa de comedor, solo dos menús sencillos. Pero me sentí mucho más aliviada que en la cena anterior. Mamá, no sé qué pasará ahora, dije. Mi madre dejó los cubiertos y me miró. Nadie sabe el futuro, hija. Pero mientras vivas sin avergonzarte de ti misma, cualquier camino que tomes estará bien. Me quedé en silencio y luego asentí. Por primera vez en días sentí un poco de paz en mi corazón. Esa noche dormí mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que había empezado a cambiar. Pero también era consciente de que lo que tenía delante no eran solo días tranquilos. Mi asunto con Mateo no había terminado, y había cosas que, tarde o temprano, tendría que afrontar. Los días siguientes transcurrieron no con el ajetreo que imaginaba, sino en un silencio diferente. Por la mañana me levantaba, me preparaba un café y me quedaba junto a la ventana de mi pequeño apartamento mirando la calle. La gente iba a trabajar, los repartidores entregaban paquetes, el sonido de las motos y los claxones se mezclaban en el ritmo familiar de la vida. Iba al trabajo, puntual, trabajaba como siempre, reuniones, tareas, correos electrónicos. Nadie se daba cuenta de que mi vida acababa de sufrir un gran cambio. Pero por dentro, nada era igual. Por la noche volvía a mi pequeña habitación, cocinaba para mí o compraba algo sencillo. Mi madre se quedó conmigo 2 días más. Y luego la acompañé de vuelta al pueblo. En el autobús ese día mi madre se sentó junto a la ventana. Su mano seguía sosteniendo la mía, como si temiera que, al soltarla, su hija volviera al viejo camino. Antes de que el autobús partiera, me miró fijamente y dijo: «Tienes que vivir para ti misma, hija, pero no olvides mantener tu corazón limpio. Que otros nos traten mal no significa que tengamos que devolverles maldad». Asentí. Lo entendía. En el mensaje de mi madre había preocupación, pero también confianza. No quería que me convirtiera en una persona amargada solo por estar herida. Cuando el autobús empezó a moverse, me quedé mirándolo hasta que desapareció. Al darme la vuelta, sentí un vacío en el corazón. Pero no era un vacío aterrador, sino el espacio que necesitaba para reorganizarlo todo. Mateo no volvió a llamar en esos 2 días. Yo tampoco tomé la iniciativa. No, porque quisiera alargar la distancia, sino porque sabía que, si no estábamos realmente tranquilos, cualquier conversación llegaría fácilmente a un punto muerto. Al tercer día, justo cuando terminaba de trabajar, mi móvil vibró. El nombre de Mateo apareció en la pantalla. Lo miré un momento y luego contesté. Hola. Su voz al otro lado sonaba más grave de lo habitual. ¿Dónde estás? Acabo de salir del trabajo. Voy a buscarte, dijo, como por costumbre. No, hace falta, respondí. Puedo volver sola. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: Alba, tenemos que hablar. ¿Esta noche?, pregunté. Sí. Acordamos en vernos en una cafetería cerca de mi oficina. Era un lugar que solíamos frecuentar a la salida del trabajo, cuando todo estaba aún en paz. Llegué, primero, y elegí una mesa en un rincón poco transitado. Cuando Mateo entró, vi claramente que parecía cansado. Su camisa ya no estaba tan impecable como de costumbre, su pelo estaba un poco desordenado y sus ojos habían perdido esa confianza que solía mostrar. Se sentó frente a mí. Estuvimos un buen rato en silencio. ¿Estás bien en tu nuevo sitio?,
preguntó finalmente. Bien, respondí escuetamente. ¿Puedo ir a verte? Preguntó de nuevo. Le miré. ¿Para qué? ¿Para hablar más claramente? Dudó un poco. Aquí también podemos, dije. Mateo asintió, como si se resignara. Pidió un café y volvió a quedarse en silencio. Sabía que estaba buscando la manera de empezar la conversación, pero no era fácil. Normalmente, era yo quien siempre cedía, quien mantenía el ambiente, quien buscaba la paz. Esta vez, no lo hice. Sobre lo que pasó el otro día, empezó, y se detuvo. No esperaba que reaccionaras así. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que me quedaría callada como siempre? Le pregunté. Me miró, sin negarlo. Solo pensaba que entenderías mi posición. ¿Entender qué? Mantuve la voz tranquila. ¿Entender que echar a mi madre de casa es algo normal? Mateo suspiró, perdiendo un poco la paciencia. Ya, te he dicho que en ese momento estaba enfadado. No necesito una explicación, dije. Necesito que entiendas el problema. Bajó la mirada a la mesa y dijo en voz más baja. He estado pensando estos días. Sé que me equivoqué, pero también tienes que ver tu parte. Te fuiste así sin más, dejando toda la casa. ¿Pensaste en las consecuencias? Escuché esa frase sin sorprenderme, pero mi corazón se sintió pesado. ¿Qué consecuencias? Mis padres preguntan. Los parientes. También. ¿Qué va a pensar la gente? Dijo. Nuestra familia no es una familia, cualquiera que pueda hacer lo que le da la gana. Le miré durante un largo rato. De todo lo que acabas de mencionar, ¿hay algo que tenga que ver con mis sentimientos? Mateo se quedó en silencio. ¿Te preocupa el qué dirán? Continué. Pero no te preguntaste cómo me sentí yo cuando echaron a mi madre de casa. Frunció el ceño, su voz bajó de tono. Te lo estoy preguntando ahora. ¿Me lo preguntas después de que todo haya pasado? Repliqué. En ese momento no lo pensaste. Mateo no habló más. Le vi apretar ligeramente el puño, como si contuviera algo. Un momento después dijo, «Entonces, ¿qué quieres?» Ya me había hecho esa pregunta una vez, y esta vez mi respuesta seguía siendo la misma. Quiero que le pidas perdón a mi madre. Soltó una risa cínica, pero no tan hiriente como antes. Alba, sabes que no me es fácil hacer eso. ¿Por qué le? Pregunté. ¿Porque sientes que no te equivocaste? ¿O porque no estás acostumbrado a rebajarte? No respondió de inmediato. Un momento después dijo, nunca he tenido que pedirle perdón a nadie de esa manera. Pues entonces, aprende, dije, porque si no aprendes, vas a perder muchas más cosas que una simple disculpa. Mateo me miró. Por primera vez, había una duda clara en sus ojos. Quizás empezaba a darse cuenta de que este asunto ya no estaba bajo su control. ¿Me estás obligando? Dijo. No negué con la cabeza. Estoy estableciendo mis límites. No sabía de dónde había sacado esa frase, pero después de decirla, mi corazón se sintió inmensamente aliviado. Antes siempre había temido incomodar a los demás por lo que no me atrevía a poner límites. Pero cuando no hay límites, los demás se sienten con el derecho de dibujarlos por ti. Mateo guardó silencio durante mucho tiempo. El café que tenía delante ya estaba frío. No lo volvió a tocar. Dame tiempo, dijo finalmente. No necesito tu respuesta ahora, repliqué. Pero tampoco voy a esperar para siempre. Asintió, como si lo entendiera. El ambiente entre nosotros ya no era tan tenso como al principio, pero tampoco era ligero. Se sentía como una cuerda tensa que aún no se había roto. Solo necesitaba un pequeño tirón más para soltarse. Nos levantamos para irnos. Al llegar a la puerta, Mateo me llamó. Alba. Me giré. Si te pido perdón, ¿volverás a casa? Preguntó. Le miré, sin responder de inmediato. Entendí que esa pregunta no era solo sobre una disculpa, sino sobre toda nuestra relación. Lo pensaré, dije. Asintió, sin decir nada más. Caminamos en direcciones opuestas, como dos extraños que acababan de terminar una larga conversación. Esa noche, volví al apartamento y me senté sola, junto a la ventana. Las luces de la calle seguían encendidas. La gente seguía pasando. La vida continuaba. Me puse la mano en el pecho, sintiendo los latidos de mi corazón, ya no tan acelerados como antes, pero tampoco completamente en
calma. Sabía que todo esto no había terminado y que quizás la parte más difícil aún estaba por llegar. 2 días después de esa llamada, recibí un mensaje de mi suegra. Esta tarde ven a casa un rato. Hay que hablar. El tono del mensaje ya no era tan imperativo como antes, pero seguía sonando más a notificación que a petición. Leí el mensaje, dejé el móvil y me quedé sentada en silencio un momento. Comprendí que este asunto no podía dejarse estar. Había cosas que, cuanto más se evitaban, más complicadas se volvían. Era hora de afrontarlo. Esa tarde pedí salir antes del trabajo. Durante el trayecto a casa, no me sentía nerviosa como antes. Tampoco sentía pesadez. Al contrario, había una extraña calma, como si estuviera preparada para cualquier cosa. La puerta del edificio era la misma. Cuando entré, el portero me miró y asintió brevemente. Le devolví el saludo y seguí adelante. La puerta de casa estaba abierta. El ambiente dentro ya no era tan cálido como antes. Se notaba una ligera tensión, aunque nadie lo dijera. En el salón estaban todos. Mateo, sentado en el sofá del medio. Mi suegra, a su lado. Frente a ellos, mi tío Fermín y mi tía Isabel. Me di cuenta de inmediato de que no era una reunión cualquiera. Todos me estaban esperando. ¿Ya has llegado? Fue mi suegra la primera en hablar. Asentí. Buenas tardes, tío, tía. Mi tío Fermín asintió levemente. Mi tía Isabel me miró con una expresión un poco crítica, pero amable. ¿Cuánto tiempo sin verte, hija? Sonreí y me senté en la silla vacía. La distancia entre Mateo y yo no era mucha, pero se sentía como si una capa invisible nos separara. Nadie habló de inmediato. El silencio duró unos segundos. Luego, mi tío tomó la palabra. Su voz era grave, pausada, típica de un anciano acostumbrado a resolver problemas familiares. He oído que tenéis un pequeño problema. No respondí de inmediato. Miré a Mateo. Mantenía un rostro sereno, pero sus ojos denotaban tensión. No es pequeño, tío. Dije con voz lo suficientemente clara. Es un problema que necesita resolverse bien. Mi tío Fermín asintió. Bien, pues hablad hasta que quede claro. No es bueno que en una casa se dejen los malentendidos sin resolver. Mi suegra intervino con impaciencia. Tampoco es para tanto. Fue solo un malentendido. Pero Alba reaccionó de forma exagerada. Me volví hacia ella. ¿Verdad crees que mi reacción fue exagerada, Pilar? Se quedó un poco callada, pero mantuvo su tono. ¿Iros de casa así? Si eso no es exagerar, ¿entonces qué es? No discutí directamente. Me dirigí a mi tío Fermín. Tío, te explico. Otro día, a mi madre se le rompió un cuenco sin querer, y Mateo le dijo que se fuera a casa esa misma noche. Para mí, eso no es una tontería. Mi tía Isabel frunció ligeramente el ceño y miró a Mateo. ¿Es eso cierto, Mateo? Mateo suspiró levemente. En ese momento estaba enfadado. Sí que dije algo así. No, añadí nada más. Dejé que los hechos hablaran por sí solos. Mi tío Fermín miró a Mateo esta vez con más seriedad. No estuvo bien que hablaras así, hijo. Mateo no reaccionó, solo guardó silencio. Le vi en una posición incómoda, pero esta vez ya no sentía la lástima de antes. Mi suegra se apresuró a añadir, él también se ha dado cuenta de su error. Pero Alba sigue haciendo una montaña de un grano de arena. No estoy exagerando, dije. Simplemente no puedo aceptarlo. La habitación volvió a quedar en silencio. Vi claramente cómo la mirada de mi tía Isabel pasaba de mí a Mateo y luego a mi suegra. Quizás estaba sopesando quién tenía razón y quién no, o al menos quién era más razonable. Entonces, ¿qué es lo que quieres ahora, hija? Preguntó mi tío Fermín. Miré directamente, hacia adelante. Ya se lo he dicho a Mateo. Necesito una disculpa para mi madre. Mi suegra reaccionó al instante. ¿Solo por un cuenco vas a obligar a tu marido a pedir perdón así? ¿No te parece que te pasas? No es por el cuenco, dije, con un tono que se mantuvo plano. Es por su forma de hablar y de tratarla. Mateo finalmente habló. Ya te he dicho que necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Pregunté. Para sopesar si pedirle perdón a tu suegra es apropiado o no. Mi voz no era alta, pero fue lo suficientemente punzante. Toda la habitación quedó en silencio. Mateo me miró. Sus ojos mostraban irritación. ¿Me estás
Acorralando. No te estoy acorralando, repliqué. Solo estoy diciendo lo que necesito. Mi tío Fermín levantó una mano, indicándonos que nos detuviéramos. Ya, basta. Dejadme a mí. Cualquier cosa puede resolverse si todavía hay respeto, mutuo dijo lentamente. Una disculpa sincera no quita nada. Y, al contrario, puede salvar mucho. Mateo bajó la cabeza, sin hablar. En ese momento mi tía, Isabel añadió con suavidad. Una mujer puede ser paciente para muchas cosas, pero cuando se trata de sus padres, es difícil. Te entiendo, hija. Mi suegra no. Habló más, pero su rostro mostraba insatisfacción. Sabía que no estaba acostumbrada a que alguien defendiera a su nuera. El ambiente se volvió pesado. No insistí más. Ya había dicho mi parte. El resto no era mi decisión. Un momento, después, Mateo levantó la cabeza. Dame un poco más de tiempo. Le miré. Ya te. Lo he dado. Se quedó en silencio. Vi una lucha en sus ojos. Quizás era la primera vez que tenía que enfrentarse a la realidad de que no podía resolverlo, todo evadiéndose o presionando. Me levanté. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si no hay nada más, me voy. Mi suegra me miró, parecía que quería retenerme, pero no dijo nada. Quizás se dio cuenta de que hablar más solo empeoraría las cosas. Mateo también se levantó. Te acompaño. No hace falta, dije. Puedo volver sola. No insistió. Nos quedamos frente a frente unos segundos. Nadie habló más. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Al abrirla, oí la voz de mi tío Fermín a mis espaldas. Tienes que pensar bien este asunto. Hijo, no me giré. Sabía que esa frase no era para mí. Al salir de casa, respiré, hondo. El aire de fuera era más fresco, más agradable. No me sentía completamente aliviada, pero tampoco tan pesada como antes. Al menos, todo se había hablado abiertamente. Esa noche, volví a mi apartamento y me senté sola. Pensé en la reunión. No sabía qué decidiría Mateo, pero sabía que había hecho lo correcto para mí misma. Él, móvil sobre la mesa, permaneció en silencio. No esperaba, pero tampoco evitaba. Se había abierto una puerta. Avanzar o detenerse ya no dependía solo de mí. El día después de la reunión familiar, mi vida siguió con el mismo ritmo. Por la mañana ir a trabajar. Por la tarde, volver a mi pequeño apartamento, cocinar y ordenar para mí. Todo ordenado, sencillo, sin nadie que interfiriera, sin nadie que juzgara. A veces me sentaba sola mirando la habitación y de repente me daba cuenta de que el silencio, que antes consideraba soledad, ahora lo sentía como una calma. Mateo no me contactó durante esos 3 días. Yo tampoco le envié mensajes ni le llamé. No estaba esperando, pero entendía que si había algo que decir, él tenía que dar el paso. Al cuarto día, justo cuando salía del trabajo, mi móvil vibró. No era un mensaje, sino una videollamada de mi madre. Me sorprendió un poco, pero contesté. En la pantalla apareció el rostro de mi madre. Detrás de ella, la cocina familiar de nuestro pueblo. La luz amarilla, la vieja cocina de gas, la olla de aluminio encima, todo tan familiar. ¿Ya has comido, hija?, preguntó. Todavía. No, mamá, acabo de llegar. Entonces hablo rápido. No sea que se te haga tarde. Para cenar, dijo. Y luego dudó un instante. Hoy ha venido alguien a casa. Me quedé en silencio un momento. ¿Quién, mamá?, Mateo respondió. Guardé silencio. Unos segundos. ¿Y a qué ha venido? Yo tampoco lo sabía, dijo mi madre, lentamente. Ha llegado por la mañana con unos regalos, diciendo que venía a ver a tu padre y a mí. ¿Dónde está papá ahora? Tu padre está descansando en su cuarto. Esta mañana ha estado en el huerto y se ha cansado, así que descansa un poco, respondió. Respiré suavemente. ¿Y qué te ha dicho? Mi madre no respondió, de inmediato. Giró un poco la cámara hacia afuera. Pude ver parte del salón, la vieja mesa de madera, el juego de sillas desgastadas, y a Mateo sentado allí. Llevaba una camisa blanca, las manos apoyadas en las rodillas, la espalda recta. Ya no parecía tan seguro de sí mismo como de costumbre. Delante de él había un vaso de té que mi madre le había servido. Estaba intacto. Deja que le llame. Para que hable contigo, dijo mi madre. Espera, mamá, la detuve. Déjale ahí. Quiero preguntarte algo primero. Mi madre volvió a enfocar su rostro. Sí, hija. Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, pregunté. Desde casi mediodía.
respondió. Ha estado sentado ahí todo el rato. Ha hablado un poco conmigo, preguntando por tu padre, y luego no ha dicho mucho más. ¿Ha mencionado lo que pasó? Mi madre asintió. Sí. Dijo que venía a pedir perdón. Lo escuché y no dije nada. No por sorpresa, sino porque en mi corazón se mezclaban muchos sentimientos. Parte de mí se sentía aliviada, parte seguía en guardia. ¿Y a ti qué te parece?, le pregunté. Mi madre me miró, su mirada se suavizó. Yo no necesito palabras bonitas de él, hija. Solo necesito que entienda y parece que lo está intentando. Me quedé en silencio. Sabía que mi madre no era una persona fácil de convencer con palabras. Si ella decía eso, significaba que había percibido algo. Deja que hable con él, mamá. Mi madre asintió y le llamó. Mateo, Alba quiere hablar. Mateo se acercó y cogió el móvil de las manos de mi madre. Cuando su rostro apareció en la pantalla, me di cuenta de que estaba un poco más delgado. Su mirada ya no era tensa, sino que parecía cansada. Alba me saludó. Hola, respondí. Nos miramos a través de la pantalla durante unos segundos. Nadie habló de inmediato. La distancia entre nosotros en ese momento no era solo de cientos de kilómetros, sino de todo el tiempo que acabábamos de pasar. Estoy en casa de tus padres, dijo. Lo sé. Asintió levemente. Siento lo del otro día. No le interrumpí. Le dejé continuar. No pensé que todo llegaría tan lejos, dijo lentamente. Pero estos días he estado pensando. Me he dado cuenta de que me equivoqué. Le miré, sin apresurarme a creerle, pero tampoco, negándolo. Le he pedido perdón a tu madre, continuó, su voz más profunda. No, porque tú me lo pidieras, sino porque sentí que tenía que hacerlo. Esa frase hizo que le prestara más atención. No porque fuera perfecta, sino porque era diferente a todo lo que había dicho antes. Mi madre está ahí, dije. Puedes hablarle directamente. Mateo asintió y se giró hacia mi madre, que estaba a su lado. Se levantó, ya no estaba sentado. Señora Carmen, empezó, y se detuvo un momento como si eligiera las palabras. Le pido disculpas. El otro día dije cosas que no estaban bien. No debería haberlo hecho. Mi madre se quedó quieta, mirándole sin responder de inmediato. Sé que con una disculpa no es suficiente, continuó Mateo. Pero de verdad que me siento culpable. Por favor, perdóneme. Mi madre suspiró levemente. Yo no me enfadé por el cuenco, dijo. Solo me entristeció tu forma de hablar. Cualquier persona mayor puede cometer un error. Lo importante es cómo miras a esa persona. Mateo asintió. Lo entiendo. Mi madre le miró un momento más y luego dijo, bueno, lo pasado, pasado está. Ya sabes, que te equivocaste. Con eso es suficiente. Yo, al otro lado de la pantalla, lo escuché todo y sentí mi corazón un poco más ligero. No porque todo hubiera terminado, sino porque al menos se había dado el primer paso. Mateo volvió a mirarme. Alba, ¿lo has oído? Sí, respondí. He hecho lo que querías, dijo. Miré. No es lo que yo quería, sino lo que deberías haber hecho. Se quedó en silencio y luego asintió. Sí, no hablamos más de inmediato. Hubo una pausa, pero ya no era tan tensa como antes. ¿Vas a volver a casa?, preguntó. No, respondí de inmediato. Miré a mi madre y luego de nuevo a Mateo. Necesito tiempo, dije. Que pidas perdón no significa que todo esté arreglado. Me miró, pareciendo entender. Lo sé. Necesito ver un cambio, dije. No solo hoy. Asintió. Me esforzaré. No dije nada más. Palabras como esas ya las había oído antes. Esta vez no quería confiar solo en las palabras. Luego llamó a mamá otra vez, dije. Mi madre asintió. Sí, come primero. Colgué. La habitación volvió a quedar en silencio. Me senté en la silla mirando por la ventana. El cielo ya estaba oscuro, las farolas encendidas, su luz amarilla extendiéndose en una larga línea. Me puse la mano en el pecho, sintiendo los latidos de mi corazón, ya no tan pesados como antes, pero tampoco completamente aliviados. Mateo había pedido perdón, algo que antes pensaba que nunca haría. Pero sabía que una disculpa no podía borrar todo lo que había pasado. Era solo el punto de partida. La pregunta que quedaba era, después de este punto de partida, ¿cómo avanzaríamos?
Me levanté y fui a la cocina a preparar la cena. Pequeñas cosas que me ayudaban a mantener el equilibrio. No tenía prisa por tomar una decisión. Esta vez quería dar pasos lentos pero firmes. Afuera la vida continuaba, mientras yo estaba en una encrucijada, pero ya no me sentía tan perdida como antes. Esa noche, tras colgar, no le envié más mensajes a Mateo. Dejé que todo se calmara. No porque quisiera mantener la distancia, sino porque entendía que hay cosas que, si se hacen con prisa, vuelven a ser como antes. Una disculpa, aunque importante, es solo el primer paso. Lo que necesitaba no era una emoción momentánea, sino un cambio que pudiera ver con el tiempo. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No por trabajo, sino porque quería ir al pueblo. No se lo dije a Mateo, ni tampoco a mi madre, desde la noche anterior. Simplemente sentí la necesidad de volver para verlo, todo de nuevo en un lugar familiar, donde no tuviera que fingir ser fuerte. El viaje en autobús al pueblo fue como siempre. Los cristales un poco empañados, los campos de cultivo pasando veloces y las carreteras familiares apareciendo poco a poco. Cuando el autobús se detuvo a la entrada del pueblo, bajé con mi bolso y caminé. El olor a tierra, a paja y al humo de las cocinas por la mañana se mezclaban, calmando mi corazón. Mi casa seguía igual. La verja de hierro vieja, la palmera en el patio y las macetas que mi madre cuidaba seguían en flor. Empujé la cancela y entré. Oíla. Voz de mi madre llamando desde la cocina. ¿Quién es? Soy yo, Alba. Mi madre. Salió, me miró y se quedó en silencio un momento, como si no esperara mi visita. ¿Por qué vienes sin avisar?, preguntó. Me apetecía venir, mamá. Sonreí, levemente. Mi madre no preguntó más. Volvió adentro, cogió un plato más y preparó otra ración de comida. El almuerzo de ese día fue muy sencillo: pescado, frito, un caldo de verduras y ensalada. Comí sentada con mi madre. Una sensación de familiaridad que casi me hizo olvidar todo lo que acababa de pasar. Después de comer, me senté en el porche. Una brisa suave traía el susurro de las hojas. Mi madre se sentó a mi lado, sus manos todavía ágiles desgranando. Guisantes. ¿Ya lo has pensado?, preguntó sin mirarme. Sí, mamá. No te. Preguntó qué has decidido, dijo. Solo quiero saber si ya estás más tranquila. Asentí. Ya no estoy tan alterada como al principio. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y se volvió para mirarme. Eso es bueno. Un momento después pregunté: Mamá, ¿qué te pareció Mateo ayer? Mi madre pensó un instante. Estaba diferente. ¿Diferente cómo? Hablaba menos, pero lo que decía lo pensaba, respondió. Ya no hablaba por hablar. Me quedé en silencio. Yo también había sentido eso por teléfono, pero quería oírlo de ella. Pero, hija, continuó mi madre, un cambio de un día no demuestra nada. Tienes que observarlo más tiempo. Lo sé, mamá. Asentí. Por la tarde fui al huerto trasero, donde mi padre solía sentarse. Estaba regando las plantas, su espalda un poco encorvada, pero sus movimientos seguían siendo regulares. Al verme, solo asintió, sin hacer muchas preguntas. ¿Ya has vuelto, hija? Sí, papá. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro, sin hablar. Mucho. Cogí la manguera y le ayudé a regar unos bancales de hortalizas. Pequeños, gestos como este hacían que mi corazón se estabilizara. Un momento después, mi padre dijo: Tu madre ya me ha contado tu problema. No me sorprendió. En esta casa no había secretos que duraran mucho. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. No. Quiero volver a lo de antes, dije con sinceridad. Mi padre asintió. Haces bien. Me extrañó un poco. Mi padre no me dijo que tuviera paciencia. Me miró, su mirada profunda. La paciencia para lo correcto es buena. La paciencia para lo incorrecto, con el tiempo, se convierte en costumbre. La gente pensará que no tienes dignidad. Las palabras de mi padre me recordaron el mensaje de mi madre. Ambos, de diferentes maneras, me guiaban hacia el mismo punto. Pero tampoco quiero que te rindas, sin más, continuó. Una familia no es algo que se pueda abandonar a la ligera. Tienes que ver si él de verdad ha cambiado. Si es así, todavía hay un camino. Si no, tienes que saber cuándo parar. Me quedé quieta, escuchando cada una de sus palabras. Cosas que en el pasado quizás no habría entendido del todo, pero que ahora veía con una claridad meridiana. Esa noche dormí en casa. Mi antigua habitación seguía igual. El escritorio, la
estantería. Todo parecía no haber cambiado desde que me casé. Me tumbé mirando el techo, sintiéndome como si hubiera vuelto a un pasado lejano, cuando todo era más simple. Mi móvil vibró. Mateo. Lo miré un momento y contesté. ¿Estás en el pueblo? Preguntó. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería venir sola. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Puedo ir? No respondí de inmediato. ¿Para qué? Para verte, pensé un momento. ¿Ya estás en camino? Dudó un poco y luego dijo, sí, estoy llegando al pueblo. Suspiré suavemente. Espera ahí, ahora salgo. El cielo ya estaba oscuro. La calle del pueblo estaba en penumbra, solo con algunas luces de las casas. Caminé hasta la entrada del pueblo y vi a Mateo de pie junto a su coche. Su aspecto ya no era tan distante como antes. ¿Cuándo has llegado? Le pregunté. Ahora mismo respondió. Nos quedamos uno frente al otro. Ninguno. Tenía prisa por hablar. Ya he pedido perdón, ¿no? Dijo él primero. Lo sé. Y también he hablado con mi madre, continuó. No todo volverá a ser como antes. Miré, sin preguntar más. Quería oírle hablar por sí mismo. No digo que vaya a cambiar por completo, dijo lentamente. Pero me he dado cuenta de que si sigo, como antes, te perderé. Esa frase no era florida, pero era bastante sincera. No, solo me perderás a mí, dije, sino que te perderás a ti mismo. Me miró, su mirada un poco vacía. No necesito que cambies por mí, dije. Necesito que entiendas lo que es correcto, asintió. Lo estoy intentando. Nos quedamos allí, en medio de la silenciosa calle del pueblo, sin presiones, sin interferencias. Solo nosotros dos, que después de un largo viaje, nos deteníamos para mirarnos con más claridad. No voy a volver ahora, dije. Lo sé, respondió. Pero tampoco, cierro la puerta, continué. Asintió, como si ya lo entendiera. El viento de la noche soplaba, trayendo el aroma característico del campo. Miré a Mateo, y luego, al camino que se abría ante nosotros. Ya no eran dos direcciones separadas como antes, sino un camino que aún se podía considerar. Esa noche, no invité a Mateo a casa de inmediato. Solo hablamos un rato a la entrada del pueblo, y luego yo volví primero. No porque quisiera mantener una distancia fría, sino porque entendía que si todo ocurría demasiado rápido, sería muy fácil volver a las viejas costumbres. Hay cosas que necesitan tiempo para asentarse, para ser vistas con claridad. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. El canto de los gallos, la gente yendo al mercado y el sonido de las escobas de los vecinos creaban un ritmo familiar que hacía tiempo que no apreciaba. Fui al huerto trasero y vi que mi padre ya estaba despierto desde quién sabe cuándo, podando unos naranjos. «Qué madrugador, papá», le dije. «Es la costumbre», respondió. «¿Has podido dormir?» «Sí, papá», asintió y luego preguntó de nuevo. «¿Te viste ayer con él?» «Sí». «¿Y qué tal?» Pensé un momento. «Diferente a como era antes». Mi padre no preguntó más. Continuó con su trabajo, como si me dejara hablar si yo quería. Un momento después dije, «Pero todavía no me fío del todo». «Haces bien», asintió. «La confianza necesita tiempo». Me quedé a su lado mirando las ramas, recién podadas. Había ramas que parecían verdes y frondosas, pero que aún así cortaba para que el árbol creciera en la dirección correcta. De repente pensé que quizás las relaciones son así. No todo lo que se mantiene es bueno. Hay cosas que hay que soltar para que el resto pueda crecer sano. Al mediodía Mateo vino a casa. Esta vez ya no se quedó en la entrada del pueblo, sino que entró directamente por la cancela. Mi madre estaba cocinando. Al verle, solo asintió, sin mostrarse distante, pero tampoco tan cálida como antes. Mi padre seguía sentado en el porche, le echó un vistazo y dijo, «Pasa». Mateo saludó. «Buenos días». Su voz era más baja de lo habitual. Me di cuenta de que intentaba ser educado, ya no actuando a su antojo como antes. El almuerzo de ese día fue de los 4. El ambiente no era pesado, pero tampoco cómodo. Mi madre sirvió la comida. Mi padre le hizo algunas preguntas a Mateo sobre el trabajo, pero todos mantuvieron una distancia adecuada. Después de comer, fui a la parte de atrás a fregar los platos. Un momento. Después Mateo me siguió. «Deja que te ayude», dijo. «No hace falta», respondí. No se fue.
Se quedó a mi lado, cogió un paño y fue secando los platos que yo fregaba. Un gesto que antes rara vez hacía. No porque no pudiera, sino porque nunca lo consideró su tarea. Trabajamos en silencio. El sonido del agua corriendo y el tintineo de los platos y cubiertos creaban un ritmo regular. ¿Hasta cuándo te quedas? Le pregunté. Pensaba volver esta tarde. Respondió. Todavía tengo trabajo. Asentí. Terminó de secar y dejó el paño. Alba, dime. No espero que vuelvas de inmediato, dijo. Pero quiero que veas mi esfuerzo. Le miré. Lo veo, pero todavía no lo creo. Asintió sin parecer molesto. Lo entiendo. Esa frase sonó simple, pero era algo que antes rara vez hacía. Aceptar mis sentimientos sin rebatirlos. Esa tarde Mateo volvió a la ciudad. Me quedé mirándole marchar. No sentí la pérdida de antes, pero tampoco una total indiferencia. Sabía que entre nosotros había una transición indefinida, un camino cuyo destino era incierto. Me quedé en el pueblo 2 días más. Durante ese tiempo, no hablé mucho con Mateo. Solo de vez en cuando me enviaba un mensaje preguntando si ya había comido. Respondía brevemente, sin frialdad, pero tampoco con familiaridad. Al tercer día, volví a la ciudad. Al entrar en mi pequeño apartamento, vi que todo seguía ordenado como lo había dejado. Nada había cambiado, pero sentía que yo era diferente. Esa noche Mateo me envió un mensaje, y luego respondí, sí. Llegó unos 20 minutos después. Cuando abrí la puerta, estaba allí con una pequeña bolsa. He comprado algunas cosas, dijo. No, sabía si las necesitabas. Acepté la bolsa. Dentro había cosas sencillas. Fruta, leche y algo de comida. Nada especial, pero eran cosas que antes solía comprar yo. Gracias, dije. Entró, mirando la habitación. Este sitio es pequeño, pero está ordenado. Sí. Nos sentamos. No había una gran distancia, pero tampoco la cercanía de antes. He hablado con mi madre, dijo Mateo. Lo sé, respondí. No. Ha sido fácil, admitió, pero no quiero que todo vuelva a ser como antes. Miré. Dices eso y te escucho. Pero necesito verlo a largo plazo. Asintió. Lo entiendo. Un momento después dijo, Alba, ¿has pensado en volver? No respondí. De inmediato. Bajé la mirada a la mesa y luego le miré de nuevo. Lo he pensado, dije, pero no para volver a lo de antes. Se quedó en silencio, esperando que continuara. Si vuelvo, tiene que ser de una manera diferente, dije. Con límites, con respeto mutuo. Asintió. Estoy de acuerdo. No solo decirlo. Añadí. Hay que hacerlo. Lo haré, respondió. No le rebatí, pero tampoco. Asentí de inmediato. Había aprendido una cosa. Las palabras son solo el principio. Nos quedamos sentados más tiempo hablando de cosas sencillas. Ya no había discusiones ni tensión, pero tampoco se podía llamar normalidad. Cuando Mateo se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Alba, dime, gracias por no haberte rendido, dijo. Le miré. No me he rendido. Simplemente no acepto error. Asintió y se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella un momento. Mi corazón ya no estaba tan revuelto como antes, pero tampoco completamente en paz. Sabía que estábamos en un punto muy frágil. Un paso correcto y todo podría mejorar. Un paso en falso y todo podría romperse. Entré y coloqué las cosas que había traído. Pequeños detalles que me hicieron pensar mucho. Quizás el cambio no es algo que ocurra en un día, pero si no se empieza, nunca llegará. La primera noche que volví a dormir en casa después de tanto tiempo, no me dormí, de inmediato. La habitación familiar, la misma cama, el armario ordenado como siempre, todo parecía no haber cambiado. Pero yo era diferente. Me tumbé mirando el techo, escuchando el sonido regular del ventilador. Mi corazón ya no estaba tan pesado como al principio, pero tampoco completamente aliviado. Sabía que había vuelto, pero no al punto de partida. Estaba en una posición diferente, con una perspectiva diferente. Mateo estaba tumbado a mi lado sin girarse para hablar. Quizás él también entendía que, en ese momento, las palabras no eran necesarias. Este silencio ya no era incómodo, sino una pausa necesaria para que ambos pudiéramos respirar. A la mañana siguiente me desperté temprano. Bajé a la cocina y vi que mi suegra
Ya estaba levantada. Estaba poniendo agua a hervir. Al verme, se sorprendió un poco y dijo, «¿Qué pronto te has levantado?» «Es la costumbre», respondí. No me quedé parada, sino que directamente cogí verduras para lavarlas y preparar el desayuno. Ella no me lo impidió ni me dio órdenes. Trabajamos una al lado de la otra sin hablar mucho, pero el ambiente ya no era tenso. Un momento después, dijo, «¿Te quedas aquí ya, no?» Dejé lo que estaba haciendo un instante y dije, «Vamos a probar, Pilar». Ella asintió. «Sí, si has vuelto, pues quédate. Si hay algo que no va bien, habladlo». La frase no fue larga ni emotiva, pero entendí que para ella eso era un cambio. Mateo bajó después. Nos vio a su madre y a mí en la cocina, y su mirada pareció un poco más ligera. No habló mucho, solo ayudó a poner la mesa. El desayuno de ese día fue normal. Nadie mencionó el pasado, nadie intentó romper el hielo. Solo un desayuno corriente, como el de cualquier otra familia. Después de desayunar, subí a la habitación para cambiarme e ir a trabajar. Cuando estaba cogiendo el bolso, Mateo se paró en la puerta. «Te llevo», dijo. «No hace falta», respondí. «Puedo ir sola». No insistió. «Está bien». Salimos, juntos, sin cogernos de la mano, sin gestos cariñosos, pero tampoco distantes. Al llegar al portal dijo, «Esta noche volveré pronto». Vale, solo eso. Pero entendí que no era una simple formalidad. Los días siguientes, la vida fue entrando poco a poco en un nuevo ritmo. No, había grandes enfrentamientos, pero tampoco una paz falsa. Cada uno de nosotros era más consciente al hablar y actuar. Mi suegra ya no soltaba frases hirientes. No es que hubiera cambiado por completo, pero cada vez que iba a decir algo, parecía detenerse un momento. Lo vi y lo aprecié. Mateo también era diferente. Volvía antes a casa, ya no usaba excusas de trabajo para evitar los asuntos domésticos. A veces, mientras yo cocinaba, venía a ayudar sin que se lo pidiera. Una vez, mientras yo ordenaba, me dijo, «Alba, sí, algo te incomoda, dímelo directamente». Le miré. «Lo diré, no te lo guardes», añadió. Asentí. «Tú también». Una conversación así, en el pasado podría haberse convertido en una discusión, pero ahora se convirtió en un acuerdo, en pequeños pactos claros. Una tarde, mi madre vino del pueblo sin avisar. Me llamó cuando ya estaba cerca. Salí a recibirla. Cuando entramos en casa miré a Mateo. Se levantó y se acercó. «Buenas tardes», Carmen saludó. Mi madre asintió. «Hola, hijo». Ya no había dudas ni fingimientos. Todo fluyó con más naturalidad de lo que esperaba. La cena de esa noche fue con todos nosotros. Mi madre, mi suegra, Mateo y yo. Él se sentó en el centro, ya no como un espectador. Mi suegra le sirvió comida a mí. «Madre, come, Carmen». Mi madre se sorprendió un poco, pero lo aceptó. «Gracias». El ambiente no era íntimo, pero ya no era tenso. Me senté allí, observando a las dos mujeres que antes tenían una distancia tan grande, y que ahora podían sentarse en la misma mesa sin sentirse incómodas. Para mí, eso ya era un paso enorme. Después de cenar, me quedé sola en el balcón. El viento soplaba suavemente. Oía las conversaciones de dentro. No entendía de qué hablaban, pero no había tonos elevados. Mateo salió y se puso a mi lado. «¿Qué te parece?», preguntó. «Mejor de lo que imaginaba», dije. Asintió. «Yo también». Nos quedamos allí sin hablar más, pero sentía que no hacían falta muchas palabras. Un momento después dije, «Mateo, dime». «He vuelto no porque haya olvidado», dije, «sino porque veo que podemos avanzar». Me miró, su mirada seria. «Lo sé. Pero si todo vuelve a ser como antes», me detuve. «Te irás», completó él mi frase. Le miré y asentí. «Exacto». No lo discutió. «No quiero volver a perderte». Esa frase esta vez no me conmovió como antes, pero sentí su peso. Volví adentro. La casa seguía siendo la misma, pero ya no se sentía asfixiante. No porque hubiera cambiado por completo, sino porque nuestra forma de estar en ella era diferente. Esa noche me acosté sin inquietud. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que había elegido mi camino con plena conciencia. Ya, no era la persona que aguantaba para mantener una familia a cualquier precio, tampoco la que se iba para proteger su ego, simplemente era alguien que sabía lo que necesitaba y se atrevía a defenderlo. La vida a partir de ahora probablemente seguiría teniendo roces.
pero confiaba en que cuando cada uno entiende los límites del otro, esos roces ya no destruirían las cosas importantes. Y también entendí una cosa, lo que hace que una mujer vuelva no es su debilidad, sino que ve una esperanza construida sobre un cambio real, no sobre promesas. Mi historia no es un final perfecto, pero es un final suficiente para continuar.